Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva transmisión de su programa La Mira. Tiempos aciagos, tiempos oscuros se ciernen sobre el destino de los salvadoreños y salvadoreñas. Una oscura tormenta que apenas inicia y de la cual los salvadoreños y salvadoreñas pareciera que prefieren no salir. Un hoyo profundo que ya la historia de la civilización nos ha mostrado cuáles son las consecuencias, cuáles son los tormentos, cuáles son las lágrimas y cuánta sangre hay que derramar. Pero en ese hoyo, en ese barranco profundo al cual los salvadoreños y salvadoreñas están siendo sometidos, parece que no terminan de comprender cómo va a terminar toda esta situación. Tiempos aciagos, tiempos oscuros se ciernen sobre el destino de los salvadoreños y salvadoreñas. No es nuestra intención desanimar a nadie bajo ninguna circunstancia ni perspectiva, pero es nuestra obligación, nuestro compromiso mostrarles a ustedes la evidencia de la oscura realidad que cierne sobre el destino de los salvadoreños y las salvadoreñas, no solo en el pequeño territorio centroamericano, sino en todo el planeta, en todo el orbe. Tiempos aciagos se ciernen sobre el destino de los salvadoreños y salvadoreñas. Y tal como diría Nicolás Maquiavelo, qué peligroso es liberar o intentar liberar a un pueblo que prefiere ser esclavo. Qué peligroso es liberar o intentar liberar a un pueblo que prefiere la esclavitud. Porque un pueblo que acepta la corrupción y los corruptos merece la esclavitud. No está preparado para entender, comprender ni gozar la libertad. Un pueblo que prefiere distracciones sórdidas en lugar de elegir su propio camino está condenado a la esclavitud. Un pueblo que no desea la libertad es un pueblo que evidentemente merece desaparecer en los pantanos de la esclavitud. Parafraseando a Nicolás Maquiavelo, el politólogo por excelencia, estratega político de propaganda, autor del Príncipe, un libro, un manual de operaciones para cualquier estratega y táctico político. Decía Nicolás Maquiavelo que peligroso es liberar a un pueblo que prefiere ser esclavo. Qué peligroso es hacer este programa que en cualquier orbe, en cualquier parte del orbe, en países que se precien de ser civilizados, sería un programa más de un ciudadano. Pero este programa que usted está viendo, los que se están conectando, resulta que es la excepción a la norma, habida cuenta que hay un pueblo y un país que se está yendo al carajo y se está hundiendo en los oscuros pantanos y lodazales de la corrupción. Y pareciera que muchos de los que han elegido ese rumbo parecen celebrarlo. A ver cuánto les dura el chorrito del dinero mal habido de la corrupción que financia esos febriles anhelos de esclavitud que parece que celebra tanto la sociedad salvadoreña. Hoy tenemos un conjunto de temas, como siempre se los traemos, para procurar, ojalá se haga el milagro, que usted genere criterio. Vamos a enumerar una serie de sucesos acaecidos esta semana, siendo el más preocupante la inscripción de el presidente de turno, el inquilino del 5500 de la Alameda Manuel Enrique Araujo, y su ornamental compañero de fórmula, que tuvieron la osadía, la desfachatez de presentarse, de escribirse para una reelección que es totalmente ilegal, una aberración, es totalmente ilegítima, es delictivo siquiera aplaudir esa aberración, porque la Constitución de la República, lo hemos dicho, lo hemos señalado, no ha sido derogada y sigue vigente. Ese es un tema que les traemos. Les traemos, por ejemplo,
¿Qué papel deben de jugar los partidos el partido que ya inscribió su fórmula presidencial, el resto de partidos? Más adelante vamos a hablar sobre el voto disidente, el voto que no votó en contra, valga la redundancia, ni a favor de la inscripción ilegal y aberrante de este par de sujetos energúmenos que están en ejercicio, se supone, sirviendo al pueblo, pero al contrario de eso, está claro que se sirven del pueblo. Vamos a analizar un poco la posición del magistrado Olivo. Y más adelante vamos a hablar sobre el video que apareció de Alejandro Mason, un sujeto bastante oscuro de la política reciente en El Salvador, que se convirtió en asesor de seguridad del inquilino del 5500, pero como bien dice mi pueblo, mal paga el diablo a quien bien le sirve. Ahora está preso, se presumió su muerte cerebral, pero ya apareció en algunas imágenes y vamos a hablar un poco al respecto, además de algunos comentarios que ustedes tengan a bien compartir con este programa. Así iniciamos en la mira un tragicómico país salvadoreño, un país de hambrientos, de endeudados, de migrantes, de bolos, de drogadictos, un país de corruptos, un país de huevones, un país de parásitos, en donde la minoría es decente y la minoría sigue peleando por la república y la inmensa mayoría prefiere la esclavitud, la subordinación, el vasallaje, en lugar de elegir su propio camino. De eso vamos a estar hablando ahora, amigos y amigas. Enhorabuena, sus comentarios. Si usted no piensa como nosotros, igual, gracias por eso. Y vamos a iniciar hablando de que esta semana se inscribieron, como ya apuntábamos al inicio, se inscribieron violando la Constitución el inquilino del 5500 de la Alameda, Manuel Enrique Araujo, y su ornamental compañero de fórmula. Tuvieron la osadía de hacer un show, un montaje, que estaba en el hospital, que se sentía enfermo, que la mujer iba a parir, etcétera, etcétera. Finalmente se inscribió ilegalmente, por supuesto. De esto ya hay reacciones, por ejemplo, de periodistas, ya hay reacciones en algunos medios y algunas personas. Esta semana se conoció la reacción preliminar de Julio Olivo, más bien uno de los 5 magistrados del Tribunal Supremo Electoral salvadoreño, que adelantó criterio diciendo que se iba a pegar a la Constitución y su argumentación. Recordemos que Julio Olivo es doctor en jurisprudencia, doctor en Derecho, y su argumentación jurídica es que se iba a pegar al estricto texto constitucional porque el artículo 235 obliga a todo funcionario público en El Salvador, valga la redundancia, obliga su lealtad a la Constitución, juró lealtad al cumplimiento del texto constitucional, no al cumplimiento de ninguna sala de lo constitucional espuria ni a ninguna interpretación. Habida cuenta que en los artículos 87, 88, 154, 155, etcétera, etcétera, del texto constitucional se establece claramente la forma de gobierno y el periodo de la presidencia de la República, que está claramente, taxativamente, hasta los imbéciles pueden leerlo. Señala la Constitución salvadoreña que la presidencia de la República durará 5 años ni un día más. 5 años ni un día más. En la historia reciente, aquí vamos a retomar algunos planteamientos hechos desde el extranjero por el historiador Héctor Lindo. Solo una vez en la historia salvadoreña un presidente ha sido al mismo tiempo candidato a la reelección, y ese se trató de Trompecuche, el brujo Maximiliano Hernández Martínez, que, como ustedes ya saben, gobernó con sus triquiñuelas. Le decían el brujo porque se creía teósofo. En fin, estaba loco el señor, que murió de 63 puñaladas de su chofer Cipriano en Honduras, como termina todo tirano, escupido por la historia. Pero bien, Maximiliano Hernández Martínez gobernó de 1932 a 1944, 12 años, ¿cierto? Y Maximiliano Hernández Martínez también, luego de un golpe de Estado, con el cual se quedó la presidencia de la República con poderes extraordinarios y plenipotenciarios, ¿de acuerdo? Fue extendiendo su mandato y hasta se presentó como candidato a la reelección, siendo él mismo el tirano de turno en El Salvador. Ahora aparece otro tirano de extracción árabe, un hijo de inmigrantes palestinos en El Salvador, que tiene la misma fantasía. Pero bien, la historia le va a cobrar una carísima factura, porque
ya sabemos, la civilización así nos lo ha mostrado, ya sabemos cuál es el destino de todo tirano. Sex semper tyrannis en latín, sex semper tyrannis, que su traducción al castellano vendría a ser y así siempre con los tiranos. Sex semper tyrannis, y así siempre con los tiranos. Pues bien, se instauró una tiranía. Hubo reacciones más o menos tímidas. Por ejemplo, hubo el abogado constitucionalista Ernesto Anaya, presentó un escrito. Ernesto Anaya es abogado constitucionalista, es decir, experto en el texto constitucional, que al final es un libro para todos y todas, de fácil discernimiento, de cuestiones taxativas. Pero bien, hay especialistas en derecho constitucional y el abogado Ernesto Anaya es uno de ellos, una de las pocas voces que con argumentación jurídica ha plantado cara en repudio a esta aberración llamada reelección. Presentó un texto dirigido al ente colegiado, a los 5 magistrados del Tribunal Supremo Electoral, pidiendo que el tribunal no aceptara la candidatura a la reelección de estos señores, de estos sujetos, que al violar la ley se han convertido en entes delictivos, porque quien viola la ley, quien viola la Constitución, se convierte en un delincuente. Pues bien, el Tribunal Supremo Electoral no resolvió, no deliberó, ni siquiera creo que hayan leído el contenido de esa petición jurídica, pero también hubo otras peticiones como las presentadas por el Bloque Popular de Rebeldía y Resistencia, que también presentaron un texto al Tribunal Supremo Electoral pidiendo que no se aceptara esa inscripción del Partido de los Nueve Idiotas. Asimismo lo hizo un grupo de abogados por la democracia, si no me equivoco, el bloque de la sociedad civil se autodenominan, en esos movimientos de abogados estaba como vocero Rubén Zamora y también el señor, se me olvida el nombre, pero que ha sido bastante activo en las redes sociales en los últimos meses en contra de la tiranía, pero que antes fue del Partido Demócrata Cristiano, de la vieja guardia del Partido Demócrata Cristiano, luego pasó al Cambio Democrático, coqueteó con nuevas ideas. Tenemos fotos de este señor con la gente de Nuevos Idiotas. Quizás no llegaron a un acuerdo político, lo que llamamos en buen salvadoreño, no le llegaron al precio, no le dieron hueso, y ahora es una de las voces beligerantes de la oposición desde el área de la derecha, ¿cierto? Aquí en los Estados Unidos se me olvida el nombre de este señor que acompañó a Rubén Zamora, ya lo vamos a mencionar, pero que en total y en definitivas cuentas fue una posición sensata, exigiendo que el Tribunal Supremo Electoral no aceptara la inscripción de esos par de sujetos que ahora delinquen. Ronald Umaña, gracias. María Catalina Maya, un abrazo, gracias por vernos. Al señor que nos referimos, Ronald Umaña, gracias. Ronald Umaña, gracias Santos, un abrazo, gracias, un abrazo, gracias. Qué bueno que tenemos el apoyo de ustedes en la comunidad, gracias. El señor Ronald Umaña, repetimos, el señor Ronald Umaña junto con Rubén Zamora también hicieron un escrito al Tribunal Supremo Electoral pidiendo que no se admitiera esta inscripción. El señor Ronald Umaña, ustedes ya lo saben, hizo una inscripción porque no tenía presente su nombre, pero ya me lo recordaron, gracias, muy amables amigos y amigas. Y bien, así lo hicieron, repetimos, el Bloque Popular de Resistencia y Rebeldía, perdón, el señor Ronald Umaña y Rubén Zamora, en nombre del Bloque Popular de Sociedad Civil, como se autodenominan, y también lo hizo, por ejemplo, el abogado constitucionalista Ernesto Anaya. También hubo unos articulistas, también en Derecho Constitucional, que hicieron lo suyo proponiendo textos en los editoriales de los principales rotativos de circulación nacional, en los cuales también señalaban que la reacción de los Estados Unidos es absolutamente absurda, la reacción de este señor Nichols, que vino a avalar prácticamente la tiranía en El Salvador, es absolutamente absurda. También, como ya lo hemos señalado, académicos, historiadores desde el extranjero, desde una universidad de New York, el señor Héctor Lindo también hizo su análisis histórico al respecto. En definitiva, las personas salvadoreñas decentes y de buen corazón y altos ideales de justicia y democracia se han pronunciado contra esta aberración jurídica. Pero vamos a ver, esta inscripción el día de hoy se dio a conocer, mientras está transmitiéndose este programa en vivo, es el 3 de noviembre del año 2023 de la era de nuestro Señor
Este día, fatídicamente, el Tribunal Supremo Electoral, conformado por 5 magistrados, 4 de ellos bajo control del Ejecutivo de la República, han avalado la inscripción ilegal e inconstitucional de este par de sujetos que están en ejercicio de la presidencia y vicepresidencia de la República y pretenden perennizarse en sus cargos. La votación fue 4-1. Y aquí el voto disidente de Julio Olivo, a quien este equipo de este programa hemos llamado esta semana el último magistrado decente que le queda al país, pero bien dicen, ¿cuántas veces le hemos depositado confianza a quien no lo merece? ¿Cuántas veces le hemos depositado confianza a quien no lo merece? Aquí vamos a poner un criterio de oportunidad porque confiamos. El día de ayer, por ejemplo, publicamos en esta página el último magistrado decente, Julio Olivo, al externar su opinión, al adelantar criterio. Muchos de ustedes recibieron con beneplácito este posicionamiento político a este voto disidente que ya había sido anunciado por Julio Olivo, pero nosotros creíamos que Julio Olivo los tenía rayados y que tenía los argumentos suficientes para votar en contra, pero viene Julio Olivo y el día de hoy vota, más bien no vota, ni sí ni no, ni chicha ni limonada, gallo gallina salió don Julio Olivo. Por eso decimos, ¿a quién demonio? Usted debe pensar a quién le endosa su apoyo. Mostramos el apoyo público, editorial, la conducta que nos parecía sensata y valiente de Julio Olivo, pero queríamos que votara en contra, no que se abstuviera. Porque abstenerse es como, no tengo posición al respecto. Si hemos revisado los videos de los posicionamientos de Julio Olivo, Julio Olivo esta semana denunció el acoso del Ejecutivo de la República. Julio Olivo dijo en un canal propiedad de Alba Petróleos, ex accionista de Alba Petróleos, donde está la familia presidencial como accionista, canal TVX, para no hacerle de comercial, dijo en un programa de entrevistas ahí que se sentía acosado, que no podía sacar una documentación de solvencia porque se percibía el acoso por parte de funcionarios del gobierno y de todas las entidades. Julio Olivo dijo que su lealtad era a la Constitución, no a una resolución de la Sala Constitucional. Julio Olivo citó el artículo 235 para sustentar esto que acabo de explicar. Julio Olivo manifestó una posición que hasta ese punto era decente, pero resulta que a la hora de los cubos, como decimos en buen salvadoreño, a la hora de los penal, ¿cierto? A la hora de saber de qué están hechos estos argumentos, Julio Olivo no tuvo la gallardía, no tuvo los cojones, no tuvo los rayados, no tuvo los argumentos para votar en contra de esa aberración. Pero bien, es lo que hay en este país de miserables, en este país de oportunistas y de sanguijuelas políticas, es lo que hay. Al menos Julio Olivo va a pasar por la historia como el único magistrado que no votó a favor de la reelección ilegal y aberrante. Pero lo que la historia le demanda a Julio Olivo que fuera más allá a decir claramente que estaba en contra, pero no lo hizo. No lo hizo. Lamentable. Creíamos que Julio Olivo tenía para más, pero que díganme qué funcionario en ejercicio es público que públicamente haya mostrado algún tipo de hidalguía. Ninguno. Personalmente, este servidor ha recogido en las últimas semanas el repudio de gente que antes era de Nueva Idea, que ya no va a votar por Nuevas Ideas. ¿Cierto? Ya les voy a explicar ese recuento de conversaciones de esta semana para explicarles a ustedes en qué situación está la psique de los salvadoreños y salvadoreñas. Pero bien, Julio Olivo, le quedaste mal a quienes endosamos algún tipo de respaldo. Nos quedaste mal, Julio Olivo. El país te demandaba que estuvieras a la altura de las circunstancias y no lo hiciste, Julio Olivo. Lamentable. Queríamos ese voto en contra, no un voto pusilánime, no un voto conveniente, no un voto timorato, para decirlo en términos corteses, de que no, sí, pero no voy a votar, vaya. No, Julio Olivo, este texto constitucional no está sujeto a interpretación. Aquí claramente dice que la reelección es ilegal. Queríamos que votaras ilegalmente, pero aquí vamos a hacer un ejercicio empático. ¿Con qué habrán amenazado a Julio Olivo y a su familia? Julio Olivo ya había dicho que se sentía acosado, que percibía el acoso. ¿Qué le habrá dicho el Ejecutivo y sus secuaces a Julio Olivo, a él y a su familia? ¿Con qué lo habrán amordazado? ¿De acuerdo? ¿Qué le habrán dicho? ¿Con qué habrán amenazado a Julio Olivo para que si votas en contra, te metemos preso?
Si votas en contra, etcétera, etcétera, a tu familia, ¿con qué amenaza le habrán llegado? Esas son las preguntas que yo le hiciera a Julio Olivo, pero si no se las puedo hacer, hágaselas usted. La próxima presentación pública que haga Julio Olivo a los reporteros y reporteras decentes, que todavía los hay, a usted, amigo y amiga, que tenga acceso a las redes sociales, escríbale a Julio Olivo y pregúntele por qué no votó en contra, si fue amenazado o no. Porque si fue amenazado, entonces habría un criterio, digamos, de excepción para entender por qué no votó en contra. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Con qué lo habrán amenazado a Julio Olivo? Coméntenos, ¿usted qué piensa? ¿Con qué lo habrán amenazado a Julio Olivo? ¿Por qué no votó en contra de la reelección? Y este voto timurato, este voto pusilánime, que al final es lo menos peor, como dicen el pueblo, al final es lo menos peor, 4 de 5, por lo menos uno se abstuvo, digamos, el menos peor. Ahora analicemos cuál fue la reacción del primer violador de la Constitución de El Salvador. La reacción fue, como siempre, un tweet o ex, como le llaman ahora, ¿sí? Diciendo que Dios está con él y que nadie votó en contra de su reelección. ¿Cierto? Este alpiste para pájaros, este es atol con 4 dedos para idiotas, esto es más show de lo mismo. ¿Ustedes creen que Dios va a estar en contra de un tirano? Va a estar a favor de un tirano, más bien. Sí. Dice Víctor Omar García Barrera, la otra pregunta, está una pregunta muy interesante. Gracias, Víctor Omar. ¿Qué le ofrecieron a Julio Olivo para no votar? ¿Qué le ofrecieron? Mario Rojo dice una pregunta. Gracias, Mario. Medardo, ¿dónde está Ramiro, José Luis Merino, junto a Oscar Ortiz? Se los tragó la tierra. Gracias, Medardo. Vamos a hablar de eso más adelante. Lidia, gracias por vernos. Claro que fue amenazado, dice Miguel García. Háganle esas preguntas. Ustedes tienen redes sociales, vayan y pregúntenle a la cuenta ex de Julio Olivo. ¿Qué te vieron, pajarito? ¿O qué te amenazaron? ¿Por qué no votaste en contra? ¿Sí? Miguel García dice, claro que fue amenazado. Gracias. ¿Ya? ¿Cuánto le habrán dado? ¿Por qué no votó en contra? La reacción propagandística del máximo violador de la Constitución de la República fue Dios con nosotros, nadie votó en contra. ¿Cierto? Dios con nosotros. Es la pregunta que le hago a ustedes, amigos y amigas creyentes en Alá, en Yahvé, en Jehová o en quien quieran. ¿Ustedes creen que Dios está a favor de un tirano en cuya responsabilidad descansan miles de desaparecidos, violaciones sexuales de niñas, estado de excepción de garantías constitucionales? ¿Cierto? ¿De acuerdo? Corrupción a granel. Dios permite todo eso. ¿De acuerdo? Yo me rehúso a pensar que hay un Dios que sostenga ese tipo de tiranos salvajes, corruptos. Pero en fin, ustedes respondan eso. Ustedes creyentes, feligreses, ustedes católicos, romanos apostólicos, ustedes adventistas, ustedes testigos de Jehová, ustedes musulmanes, ustedes judíos, ustedes creen que el Dios del tirano es su Dios. Sí, el Dios del tirano que ha aplastado a los pobres de este país, que los sigue expulsando, que los deja con hambre para favorecerse a sí mismo y a irse de vacaciones a Costa Rica a bailar y a chupar, mientras este país estaba enfrentando la tormenta Pilar. ¿Ustedes creen que Dios permite eso o avala eso? ¿Ustedes que creen que Dios avala la impunidad que cunde en El Salvador ante delitos atroces como que soldados violan a una menor en los territorios que controlan? ¿Ustedes creen que Dios avala eso? ¿De qué Dios habla ese sujeto que está violando la Constitución de la República? ¿De qué Dios habla ese sujeto que se ha pasado por algo el triunfo del derecho que tiene este pueblo a saber qué hacen con su dinero? ¿Ustedes creen que Dios avala y permite que un sujeto que viola la Constitución a plena luz del día, es decir, que rompe la ley, es un delincuente? ¿Cierto? ¿Ustedes creen que Dios, por obra y gracia de Dios, se han perdido 7,000 millones de dólares en 4 años y medio de gobierno? ¿Ustedes creen que Dios avala eso y respalda eso? ¿Ustedes creen que su Dios avala el extravío y el desperdicio de más de 400 millones de dólares en la implementación del Bitcoin en El Salvador? ¿Ustedes creen que Dios avala que 100,000 personas abandonaron y fueron expulsados de El Salvador y a rumbo a Estados Unidos porque no hay trabajo, no hay empleo, hay hambre y hay miseria, hay delincuencia? Y este gobierno y su tirano de turno calla
ominosamente y oprobiosamente, ustedes creen que el Dios de eso es su Dios, el que usted cree, el que tiene en su corazón. ¿A qué Dios, de qué Dios está hablando este sujeto, hombre? ¿De qué Dios está hablando este sujeto que se va de vacaciones sin permiso a la Asamblea Legislativa, se va a chupar a Costa Rica una y varias veces, a bailar, pues, con compromisos personales? Mientras usted no tiene empleo, mientras usted tiene que pagar por los tomates más caros, mientras usted no tiene para el bus, mientras usted no tiene para el almuerzo, mientras vos, joven, no sabés qué vas a hacer de tu vida porque no hay cupo en la universidad, no hay empleo, mientras no te alcanza el pisto a vos, y a vos te estoy hablando, salvadoreño, salvadoreña que vivís acá, mientras vos, diáspora, que estás en Maryland, en New Jersey, en Washington, en Australia, en Canadá, tenés que mandar cada vez más dinero porque aquí en El Salvador simple y sencillamente no alcanzan la plata. ¿Ustedes creen que Dios avala eso? ¿Ustedes creen que Dios, el Dios de este sujeto delictivo, avala el abandono de los derechos que tienen los migrantes ilegales, los niños y las niñas que están abandonados allá en la frontera sur de los Estados Unidos de América? ¿Ustedes creen que el Dios que habla a ese sujeto es el mismo Dios que usted cree? Dígame, esas son preguntas para ustedes. A mí no me venga a responder nada. Respóndase eso usted. Aquí formulamos la pregunta, respóndasela a usted. Aquí no es prédica, amigo, ¿cierto? Pero yo entiendo que Dios debería hacer justicia. Y quien viola la ley de Dios, entre ellas no matarás, no robarás, ¿cierto? Se convierte en un sucio pecador. Y quien viola la Constitución, o sea, la ley de un país, se convierte en un delincuente. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces no se deje dar a tol con el dedo, hombre. Le están utilizando el Dios para que usted se conmueva. Ay, pobrecito, presidentito. Dios lo ha puesto ahí. ¿Usted cree que Dios ha puesto ahí para que nos convirtamos entre salvadoreños en enemigos mutuos? Díganme. Sí. ¿Ustedes creen que el Dios del cual hablan estos que permiten, estos que transan con los cabecillas terroristas, que violaron a nuestras hijas, a nuestros hijos, a nuestros niños, a nuestras niñas, que extorsionaron a nuestros pequeños y micros comerciantes, que sometieron con terror a nuestro país por demasiados años y lo siguen haciendo, solo que ahora protegidos por este gobierno? ¿Ustedes creen que el Dios de esta gente es el mismo Dios que usted cree? Porque si no me cree, ahí están los indicios del caso Catedral en una corte federal del distrito este de New York, en Estados Unidos de América. ¿De acuerdo? Que hay evidencias contundentes del contubernio que existe entre los cabecillas terroristas de las maras y pandillas y funcionarios de este gobierno. Y ese es el Dios. Dice en los mandamientos que no usará el nombre de Dios en vano. Yo no soy creyente, yo soy al contrario, soy apóstata, hereje. Pero bien dicen que Dios utiliza misteriosas herramientas para llevar su mensaje. Jesús utiliza misteriosas herramientas. Tampoco le voy a decir que yo soy el instrumento y el otro elegido de Dios. No, le estoy llamando a la reflexión a usted porque lo están manipulando con su fe. ¿Entienden? Lo están manipulando con su creencia. Se llama programación neurolingüística. A ellos les importa un bledo que utilizar el nombre de Dios. Les interesa que usted les crea nada más. Entiende que usted está siendo manipulado. ¿De acuerdo? ¿Cierto? En todo caso voy a apelar a su buena fe. Dios, Jesús, vino acá no para que sigamos becerros de oro, ni corruptos, ni delincuentes, ni rufianes. En todo caso, las enseñanzas de aquel buen mensajero al que ustedes le conocen como el Colocho, nos vino a enseñar cómo vivir con dignidad. Y vivir con dignidad implica no vivir bajo ninguna tiranía. ¿Entienden ustedes el mensaje del Colocho? Repito, yo no soy predicador, a mí que me importa la fe que usted tenga. ¿Cierto? Yo solo estoy recordando lo que usted debería saber. Lo que usted debería sentir. Y que se dé cuenta que le están manipulando. ¿De acuerdo? Apocalipsis 3:16. Dios vomita a los tibios.
Y usted va a creer en quien usa el nombre de Dios en vano. Y alguien me va a decir, algún fanático religioso, estás mencionando demasiadas veces el nombre de Dios, sí, pero lo voy a seguir mencionando con un sentido de justicia. De justicia. ¿Sí? Puede seguir mencionándolo. Yo repito, yo soy hereje, apóstata, agnóstico, religioso para nada, abomino toda religión. Pero si he de nombrar a Dios, lo haré en el sentido de la justicia que debe primar en su corazón. ¿Sí? Para que usted al final se dé cuenta que lo están manipulando. Ay, sí, Dios lo protege. ¿Usted de verdad cree que, se acuerda cuando se tomaron por asalto a la Asamblea Legislativa y que hizo ademanes musulmanes? ¿Usted cree que realmente Alá se manifestó y le habló al oído diciendo acabate a este país de tontos, de ignorantes, de holgazanes, de corruptos, de sanguijuelas políticas, de arena y del frente, acabate? ¿Usted cree que Alá se expresó de esa manera en el oído de su majestad? ¿Ustedes creen que el Dios, que Jesús, que Yahvé o la deidad de su predilección se le manifestó aquel 4 de febrero cuando estaba ya amenazando que se iba a destruir este país? Y todo lo que nos ha costado sangre lograr, porque venimos de una guerra, para enfrentar a los mismos locos que como este dicen que Dios les dice que destruía el país. Esta gente es bien religiosa, esta gente es bien tonta, esta gente es bien haragana. Hay un montón de sanguijuelas de arena y frente que están ciegos y quieren dinero. Decirles lo que quieren oír. Ay, sí, Dios me habló y me dijo, calma, paciencia. ¿Ustedes creen esas patrañas? Pues bien, todas estas son reacciones a la pusilanimidad de gente como Julio Olivo, los partidos políticos de Arena, del Frente, de Nuestro Tiempo y toda una horda de gente que no ha entendido en qué situación han dejado el país. Dice, ¿cómo ven los números de la estadística? Ya vamos a hablar de eso. Gracias, Mario Zelaya. Marlon Zelaya. Continuamos con nuestro análisis. Dejando el voto pusilánime de Julio Olivo, que no tuvo las agallas, quizás porque le dieron dinero, quizás porque le llegaron al precio, quizás porque fue amenazado él y su familia, pero no votó contra la reelección. Pasemos a otro episodio de esta tragicomedia salvadoreña. ¿Cuál debe ser la postura del único partido que se ha inscrito a este juego electoral que es un fraude? ¿Cuál debe ser la postura del FMLN? Amigos del Frente, esto es para ustedes. A los amigos se les dice lo que necesitan escuchar, no lo que quieren oír. Lo voy a decir despacio porque hay gente que me dice que hablas muy rápido el castellano. A los amigos se les dice lo que necesitan escuchar, no lo que quieren oír. ¿Sí? Oír y escuchar no es lo mismo. Para aquellos que somos lerdos en la comprensión de las cosas, oír y escuchar no es lo mismo. Oír es escuchar, es percibir los sonidos de la naturaleza sin ningún discernimiento de por medio. Escuchar es descifrar, analizar, interpretar lo que se está oyendo. ¿De acuerdo? Oír y escuchar no es lo mismo. Oír y escuchar no es lo mismo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Gracias, Florencia Palacios. Continuamos con nuestro análisis. A los amigos se les dice lo que necesitan escuchar, no lo que quieren oír. Si usted es afín, simpatizante del FMLN, espero que comprenda las intenciones detrás de lo que voy a decir. El partido FMLN y su cupulita deben inexorablemente hacer un pronunciamiento público enérgico repudiando la reelección presidencial y exigiendo al Tribunal Supremo Electoral y a las autoridades competentes la desinscripción o la nulidad de la inscripción del presidente de turno como candidato a la reelección. ¿De acuerdo? Tula Tovar, gracias por tu esfuerzo importante. Gracias, Tula, por vernos. Un abrazo. Repetimos, la cupulita del FMLN y su fórmula presidencial que no tiene ninguna oportunidad de nada
¿cierto? Debe al menos utilizar ese escaño, esa plataforma política, esa vitrina, para exigirle al Tribunal Supremo Electoral la nulidad en la inscripción de esos sujetos que viola la Constitución. ¿De acuerdo? Y como el FMLN debería hacer eso, también lo deberían de hacer todos los partidos políticos que van a participar en esta payasada. A la fórmula presidencial de nuestro tiempito, a la señora Medrano y al señor Parada, deben por decencia interponer un texto o emitir al mundo su voz para repudiar y exigir la nulidad en la inscripción de estos sujetos para candidaturas a la reelección presidencial, por las razones ya expuestas y sabidas por ustedes. A la fórmula presidencial del Partido de Alianza Republicana Nacionalista Arena, a sus correligionarios que también nos ven y a sus bases que también nos ven, exíjanle que un pronunciamiento como sí lo hizo la diputada de la casilla 1, Ondina, creo que se llama. La diputada de la casilla 1 sí se presentó al Tribunal Supremo Electoral exigiendo la nulidad en la inscripción de estos sujetos. Como ella, la fórmula presidencial de Arena también deben exigir la nulidad, ¿de acuerdo?, en la inscripción de estos sujetos. Todos los participantes. Simón Paz, vos que vas para candidato a alcalde de San Salvador Centro, debes de emitir un pronunciamiento exigiendo la nulidad. Camilo Melara, vos que vas del partido Vamos como candidato a San Salvador Sur, debes también plantarte firme y exigir la nulidad de la candidatura de estos sujetos, no a la reelección. Claudia Ortiz, vos que vas para candidata de Vamos, para el reenganche, tenés que exigir la nulidad en la inscripción de estos señores. Anabel Belloso, vos que vas otra vez en el reenganche para la Asamblea Legislativa, si querés quedar bien con quienes te endosamos el apoyo, debes de exigir la nulidad en la inscripción de estos sujetos. No crean que les van a hacer caso, no les van a hacer caso, sino para dejar clara la posición ante el mundo de lo espurio, lo fraudulento de este proceso. ¿De acuerdo? Sí. Todos los partidos deben exigir la nulidad en la inscripción de estos sujetos a candidatos a la reelección. ¿Por qué? ¿Sobre la base de qué? Sobre la base del texto constitucional, porque sigue vigente. Esto no ha sido derogado. Si se logra consumar, y como obviamente ellos van a ganar, y van a ganar con los votos de salvadoreños en Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, ¿cierto? Y como ellos van a ganar, lo que sigue es que sí van a eliminar la Constitución y sus lacayos botones van a formular otra Constitución a placer de los señores árabes, dueños del partido del país. Sí, eso es lo que va a ocurrir. Inmediatamente ganen, inmediatamente tengan la mayoría de los 60 curules que ellos inventaron, recuerdo, van a inmediatamente a convocar una constituyente para deshacerse de esta constitución y hacer una carta magna mandada a hacer a hilo vasco a placer del señorito, del princeso, del flautista de Hamelin. ¿Entienden, amigos y amigas? Si se dejaron ya amedrentar como se dejó amedrentar Julio Olivo, entonces ya apague las luces y vámonos de acá. Si no saben para qué están ahí, estoy hablándole a todos los candidatos de la oposición, del FMLN, de Arena, Nuestro Tiempo, de Vamos y de los demás partidos. Si no saben que son oposición, entonces apague todo y váyase. ¿De acuerdo? Si no sabe, si usted estoy participando de esto, pero no tengo opinión sobre la reelección, apague todo. Yo no voy a votar por usted, voy a pedir que la gente lo abomine. No sabe qué está haciendo ahí. ¿Para qué se presenta el ruedo político? Para hacerse un nuevo rico igual que los nuevos idiotas, o para hacer transformaciones de este país. ¿Para qué se hace usted candidato y candidata? Hay candidatos y candidatas de los partidos de oposición que no tienen claro que la reelección está prohibida. Hay candidatos y candidatas a diputadas y diputados que no tienen claro que el estado de excepción de garantías constitucionales es ilegal y ello no significa renunciar a combatir al crimen de las maras, pandillas, narcotráfico y demás patrañas. Hay gente que no entiende qué está haciendo como candidatos de la oposición. Le preguntaron a una candidata de Arena esta semana en el carrusel de opinadores, ¿y usted qué va a hacer con el estado de excepción de garantías? Lo vamos a evaluar.
dice la señorita candidata, cuyo nombre me reservo por elemental sentido del respeto y la decencia. Lo vamos a evaluar. Si eso es una aberración jurídica, y al decir que es una aberración jurídica, no está a favor, no quiere decir que esté a favor de la marcha de pandillas, al contrario, está reclamando un Estado fuerte, capaz de combatir y exterminar a las pandillas, judicialmente hablando. ¿Cierto? Los candidatos a alcaldes y alcaldesas también deben de hacer lo mismo. Los candidatos a diputaciones también deben hacer lo mismo. Héctor Silva Jr. Vos vas, creo yo, en la planilla para diputados del partido Vamos, por San Salvador, o perdón, sí, creo que para diputados, sí. Héctor Silva Jr. Sí, o sea, el nieto de Héctor Silva, exalcalde de San Salvador. Por elemental sentido de la honra, la memoria de tus ancestros, deberías de exigir la desinscripción de estos fulanos que pretenden reelegirse en el cargo. Estoy hablando de estas figuras visibles de partidos, del FMLN, Arena, Vamos, Nuestro Tiempo, etcétera, que deben de dar una postura de decencia al país. No ofrecer sopa de patas como hace un chabacán por ahí, cuyo nombre me reservo porque no le voy a seguir haciendo el juego. Con sopa de patas pretenden enfrentar la tiranía. Payasada, la payasada respondida con payasadas. No puede ser. Dice Antonio Avendaño, tenemos que unirnos todos. Gracias, Antonio. Alan César Quintana Álvarez Mesa, qué largo, Constitución Política, ya lo vamos a leer. Sí, el derecho a la insurrección, correcto. Mauricio Gómez, el pueblo sabe cuál es la ruta. San Miguel al desnudo, no es juego limpio, deben retirarse de la oposición. No es juego limpio, no hay garantías, un proceso oscuro, un tribunal cooptado por el Ejecutivo, una sala constitucional espuria, impuesta, un fiscal espurio, etcétera, etcétera, etcétera. Un proceso absolutamente viciado y oscuro. No hay elementos para tenerle confianza a un proceso como el que está experimentando el pueblo salvadoreño. Y mientras estoy hablando, resulta que ya con dinero de ustedes, con dinero público, el partido Nuevos Idiotas ya lanzó su campaña proselitista en los principales medios televisivos salvadoreños con un spot sobreproducido. Con su dinero. Este país es un país de idiotas, ¿o qué les pasa? Que no se están dando cuenta que están utilizando sus impuestos, sus sacrificios, su deuda para financiar las aspiraciones tiránicas de una familia, de un sujeto. Solo con eso ya es cuestión de antiética, es una aberración jurídica. El tribunal debe de señalar y escrutar los fondos públicos que está utilizando Nuevos Idiotas para financiar su campaña. Ya salió hoy un spot donde este señor que viola la Constitución sale diciendo que fue alcalde de Nuevo Cuscatlán, que fue alcalde de San Salvador, de la capital, y que no sé qué, con un montón de patrañas. Vayan a ver cómo dejó Nuevo Cuscatlán endeudado hasta las tuétanos. Vean cómo dejó la ciudad capital endeudada y destruida, con un mercado de Cucatlán que es un monumento a la corrupción, ¿cierto? Endeudada y la puso en la bolsa de valores a la alcaldía de San Salvador, haciendo componendas con los corruptos y entregando cuotas de poder a las maras y pandillas en el municipio de San Salvador. Así dejó la ciudad capital este sujeto, hombre. Lo que pasa es que los salvadoreños no se acuerdan ni qué comieron ayer. Es la realidad. Inició la campaña de Nuevas Idioteces. ¿Y con qué dinero se va a financiar? ¿Acaso el partido de gobierno rindió cuentas de los dineros que utilizaron en las campañas en las que han participado? No. Y ellos, la justificación es que al pueblo no le importa saber dónde viene el dinero, que sea del narco, que sea del Bitcoin, que sea del latrocinio, del saqueo del gobierno salvadoreño. Eso no le importa a este pueblo ignorante, este pueblo holgazán, este pueblo que le gusta ver mi universo y la pila en Salvador del mundo, en lugar de estar pendiente del destino de los fondos públicos. A esos atienden. Todos los días le dicen imbéciles a quienes se dejan en este país. Todos los días. Con cada tweet, con cada video, con cada spot, con cada luz LED, le dicen a usted imbécil, usted se deja. ¿Por qué quiere? Tecito para la garganta.
¿cierto? Le dicen que no son los mismos de siempre y los millones de dólares del Bapetróleo financiando a sus diputados, funcionarios del gobierno. Ya lo publicó Carlos Mauricio Funes Cartagena, el ahora nicaragüense. Publicó las fotos de los funcionarios del gobierno que recibieron fondos del Bapetróleo. ¿Han investigado los fondos del Bapetróleo? No. ¿1.000 millones de dólares de dinero venezolano que se han vertido en El Salvador para comprar voluntades y sostener un entramado de corrupción. Y usted se pregunta, ¿por qué el FMLN no se planta de frente contra la tiranía y la dictadura? Ahí está su respuesta. ¿Por qué el FMLN fue el primer partido inscrito sin reparo y sin observación para competir en esta presidencia, para legitimar este circo barato? No, ¿cuál circo barato? Circo carísimo. Las elecciones más caras de toda la historia de este empobrecido y endeudado del país. Y el primer partido que se presenta, el Frente, ¡pum!, sale así sin reparo alguno. Y usted todavía se pregunta, ¿cuánto es 2 más 2? Usted todavía se pregunta, ¿cuánto es 2 más 2? 2 más 2 son 4, no 22. Ya tenía rato de no decir esa frase. Sí, la candidatura perdedora del Frente, se presentan, se inscriben, votos a favor, todos a favor, votos en contra, ninguno, cheles, inscritos. Y ustedes saben, y todos los demás sí tienen reparos y observaciones, menos las del Frente. Y ustedes saben por qué. Yo no sé por qué, no tengo la respuesta. Yo solo sé que conste, que queda grabado aquí. Yo solo sé que 2 más 2 son 4, no 22. La cacería de corruptos que hace el gobierno celeste ha tocado a los 1.000 millones de dólares de Alba Petróleo. Yo no veo la gasolinera de Alba Petróleo, usted sí las ve. Alba Energía, Gente B, Alba Alimentos, usted ve todas esas inversiones y los préstamos que se hicieron a funcionarios públicos de Arena. ¿Cierto? Ustedes saben que se hicieron esos 1.000 millones de dólares. Porque hay funcionarios del Frente que están presos sin justificación por 100.000 dólares, por 8.000 dólares. Algunos están muriendo de sarna en las cárceles por la simple sospecha de haber recibido sobresueldo. Pero 1.000 millones de dólares, ¿usted sabe? ¿Y qué ha pasado con eso? Pues? ¿Por qué no se mueve ese combate a la corrupción? Porque hay corruptos buenos y corruptos malos. Las preguntas las tiene usted, yo solo hago las preguntas. Solo hago las preguntas. Usted respóndaselo, pero yo insisto, yo no sé nada. Yo lo único que sé es que 2 más 2 son 4, no 22. ¿Entienden? El que entendió, entendió. No puede ser, no puede ser. Qué peligroso es liberar a un pueblo que prefiere ser esclavo. Por supuesto, no tengo ni ganas ni madera de ser libertador de nadie. Yo solo quisiera que los salvadoreños recuperaran la dignidad. Yo solo quisiera que los salvadoreños barrieran la acera de su propia casa. Yo solo quisiera que los salvadoreños se limpiaran el trasero con sus propias manos. Yo solo quisiera que los salvadoreños comieran moviendo sus propias mandíbulas. Yo solo quisiera que los salvadoreños sembraran y cosecharan su propia comida. Yo solo quisiera que los salvadoreños compusieran su propia música y sus propios ritmos. Solo quisiera que los salvadoreños escribieran sus propios poemas. Y quisiera que los salvadoreños se preocuparan del destino de su país. Y todas estas cosas básicas son ahora imposibles en un país que ha preferido la esclavitud. Y resulta que intentar liberar a un pueblo con vocación de esclavo es peligroso. Y no lo digo yo, lo dice Nicolás Maquiavelo hace ya varios siglos. Bien, amigos y amigas. Alejandro Mason, su señora madre, publicó sendas cartas diciendo que el presidente de la República debería tener entrañas para decirle el estado y la ubicación de su hijo preso. Recordemos que él reveló imágenes y fotos de diputados de la Asamblea Legislativa de las Nuevas Ideas y personal de las Nuevas Idioteces en la Asamblea Legislativa haciendo señas propias de las maras en la Asamblea Legislativa. Y publicó algunas fotos con lo que se presume son cargamentos de droga coordinados por un diputado de los Nuevos Idiotas, de las Nuevas Ideas. Y eso lo dice otro miembro de los Nuevos Idiotas, Nuevas Ideas, que es Alejandro Mason, no lo dije yo.
¿cierto? Alejandro Mason es ex candidato a alcalde por el partido Gana, el partido taxi que llevó al sujeto que quiere ser rey del Salvador. ¿Se acuerdan que fue candidato a alcalde por el municipio de Mexicanos, que fue sorprendido en una foto con armamento de uso privativo de la Fuerza Armada, que se fue con este señor a tomarse fotos en paintball, jugando paintball, ¿de acuerdo? Que eran uña y mugre en su momento, pero que se creyó la píldora de que estaban combatiendo la corrupción, publican las evidencias de lo que se presumen ilícitos en los que están involucrados funcionarios del partido de gobierno y ¡pam!, lo meten preso. Pero no lo meten preso por la publicación, lo meten preso por otra serie de hechos, por unos documentos, por dinero que debía, por cohecho, por etcétera, etcétera, no por ese caso. ¿De acuerdo? Finalmente no se sabe su paradero, era oficialmente un desaparecido. Sus familiares, su abogado no sabían dónde estaba. Oficialmente un desaparecido. Su señora madre hizo presión en las redes sociales, apariciones en la prensa, entrevistas a YSUCA, por ejemplo, donde le exigía al presidente que tuviera entrañas y le dijera dónde estaba su hijo. Luego de la presión de redes sociales y la presencia mediática de la señora madre, finalmente se difundieron unas imágenes en las cuales aparece Alejandro Mason desorientado. ¿Sí? María Catalina dice que Alejandro es víctima. Emerita Rodríguez dice, Bucaca no tiene amigos. Gracias. De acuerdo, Alejandro Mason aparece desorientado, con las pupilas en extremo dilatadas, que son características propias de cuando el cerebro no recibe suficiente oxígeno o está en disfunción, es decir, no tiene todas las facultades mentales, las pupilas se dilatan. También cuando estás en uso excesivo de barbitúricos, estupefacientes o cocaína, las pupilas se dilatan sobremanera, es decir, los ojos se desorbitan y la pupila está dilatada. Son signos suficientes como para discernir que en las imágenes mostradas por las autoridades el señor Alejandro Mason no está en uso de sus facultades mentales. Muy probablemente por consumo de drogas, está sedado, drogado, o muy probablemente porque realmente así se difundió el rumor de que habría tenido un accidente cardiovascular que lo habría dejado en condición vegetal. Lo cierto es que él no estaba en uso de sus facultades mentales y así lo difundieron las autoridades. Al menos eso le sirve de sosiego a la señora madre, que sabe que su hijo está vivo. Al menos, esperemos que esté vivo. Porque sin duda la muerte de Alejandro Mason significaría un durísimo golpe a la malograda reputación de un régimen que pelea para sostenerse, de una tiranía que está peleando ante la opinión pública para sostenerse. Y por eso necesitan Miss Universo, entre otras cosas. Sí. Lo cierto y la moraleja de todo esto es que mal paga el diablo a quien bien le sirve. Ambos primos, Alejandro Mason y Ernesto Mason, están padeciendo lo que alguna vez significó una oportunidad política para ellos, pero mal paga el diablo a quien bien le sirve. Repetimos, Vox Populi, Vox Dei, la voz del pueblo es la voz de Dios. Mal paga el diablo a quien bien le sirve. Alejandro Mason se dice que él se proclama experto digital, uno de los precursores de Twitter en El Salvador, según dijo alguna vez en algunas cátedras en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, también dio conferencias o cátedras en la Escuela de Comunicación Mónica Herrera. Jamás escondió su excitación por las armas de uso privativo de la Fuerza Armada, armas automáticas, fusiles automáticos, ¿de acuerdo? Fungió como fotógrafo en la alcaldía de San Salvador cuando gobernó este señor que ahora quiere ser rey o sultán del Salvador. Y luego fue promovido como asesor de seguridad, sin tener las credenciales, preparación para ello. Y estando en ese cargo, reveló estos casos de presuntos ilícitos en el seno del partido de gobierno, lo que le habría costado su libertad y hasta su vida, porque ahora está preso en condiciones no favorables, como no las hay en El Salvador ya desde que está este gobierno. Y ese ha sido el ruego de su señora madre, ¿cierto? Que también estamos seguros fue depositaria o depositó la confianza en este gobierno y así les pagan, como les han pagado a los decenas de miles de despedidos. Te cito, vamos a comentar esta última parte.
En las últimas semanas el repudio hasta este gobierno va creciendo. He logrado retener conversaciones en lugares públicos donde las personas conversan que ya no confían en este gobierno, que estos salieron peor, que la fantasía, la propaganda, el abuso, la pedantería de los funcionarios de gobierno y del presidente, etcétera. Y un comentario que recibí en las últimas horas es alguien que reside en Apopa. Voy a utilizar improperios y palabras soeces no porque quiera, sino porque así es. Así lo estableció esta persona, que defendió a ultranza a este gobierno. Votó por este gobierno y por este presidente. Le dio su fe. Pero que ahora, según nos revelan este día, hace algunas horas, este gobierno salió en la misma mierda que todos los anteriores y peor. Palabras de esta persona. Perdón. Discúlpenme. A mí no me gusta usar, ustedes saben, los que son más longevos en esta página, que yo no utilizo palabras soeces. Este gobierno salió la misma mierda que todos los anteriores. Y ya no voy a votar. Esta última parte es la peligrosa. Los despedidos que votaron por los nuevos idiotas y asuman miles, alrededor de 9,000 despedidos, y algunos de ellos conforman el movimiento de trabajadores despedidos. Los policías mayores de 60 años que fueron despedidos. Los 2/3 de los jueces nacionales que fueron despedidos por tener más de 60 años también. Los trabajadores del Ministerio de Seguridad que fueron despedidos también por tener más de 60 años. Los especialistas del Seguro Social, que ya son más de 900, quienes han abandonado el Seguro Social por las condiciones, porque no hay condiciones laborales. Los sindicatos de salud, que están defendiendo y acuerpando ahora a quienes han protestado por el no pago de remuneraciones, vacaciones y demás, digamos, previsiones sociales y laborales. De acuerdo. El Magisterio Nacional, que el próximo año han dicho que van a suspender labores porque no se están cumpliendo las condiciones laborales suficientes para ejercer la docencia en el país. ¿Sí? Ya llevamos ahí un par de cientos de miles de salvadoreños, los familiares de los más de 100,000 salvadoreños que fueron expulsados del país y que han salido hacia los Estados Unidos de América. Usted, amigo diáspora que está allá en los Estados Unidos, que tiene que mandar cada vez más dinero al país, ya llevamos como 300,000 personas solo en ese conglomerado de personas que confiaron en esta gente y ahora ya no confían y repudian este gobierno. Los familiares de los desaparecidos y las desaparecidas. Los familiares de los privados de libertad sin justificación y sin causa y sin debido proceso. Los jueces, ya dijimos, los jueces que fueron despedidos solo por tener más de 60 años. ¿Sí? ¿De acuerdo? Toda esta gente llevamos como 200,000, 300,000 personas que no van a votar. Pero ¿saben cuál es el peligro? Alegrarse porque no vayan a votar es de idiotas también. Es de imbéciles. Que no vayan a votar por nuevas ideas. Ah, qué chivo, ya no van a votar por nuevas ideas. Eso no es la solución al país. El enorme peligro de todo esto es que no vayan a las urnas. Como lo dijo esta señora residente en Apopa, madre de 2 hijos, que no ven la luz del día porque no pueden salir de su pasaje por miedo a las pandillas y a los soldados. En Apopa, una señora que apoyó a Nuevas Ideas, que apoyó a este presidente, esta desgracia de gobierno, y que ahora está arrepentida y que nos manda a decir este día ya no vuelvo a votar por esto, salieron la misma mierda que los anteriores. Perdón por la palabra, así lo dice esta señora. ¿Sí? Y peor dice. ¿Ya? Cuyo nombre me reservo a esta señora por motivos de seguridad de ella. Y les pido disculpas por repetir lo que ella dice. ¿Mm? Los vendedores desalojados del centro histórico, Moisés Jovel, gracias. Los empresarios que no les pagan, los microempresarios proveedores de este gobierno que desde el año pasado no les pagan, desde el mes de octubre no les pagan. Estoy hablando de los proveedores, los micro y pequeños empresarios que les proveen servicios y productos a este gobierno y no les pagan. Ya casi tiene un año y no les pagan. Toda esta gente no va a votar por Nuevas Ideas y por este presidente. Por eso es que este gobierno se esfuerza en generar el fraude informático. Por eso es que este gobierno ha gastado millones de dólares en propaganda. Por eso es que este gobierno tiene depositada su fe en los casi 1 millón de pasaportes y documentos únicos de identidad extendidos con fraude por medio, plastiquitos,
y documentos para que vote el mundo, Raimundo y medio mundo, nicaragüenses, mexicanos, hondureños, guatemaltecos, todo el mundo va a votar, menos los salvadoreños. Es positivo que haya más de cientos de miles de salvadoreños que ya no van a votar por este presidente, este gobierno, sí es positivo, pero es peligroso. ¿Por qué es peligroso? Porque la tradición electoral en El Salvador dicta que más de la mitad del padrón electoral no van a votar. Dice Progreso Salvadoreño, los veteranos y excombatientes del FMLN que no van a votar. Perfecto, estos marcharon y marcharon a favor de este tirano árabe y así les paga. Ustedes son un chiste, los movimientos de veteranos y excombatientes han sido un chiste para la casa presidencial y no me van a dejar mentir. Acá ustedes están viendo este programa y han visto la realidad reciente de este país. ¿Qué les dijeron? Paja, sopepito, ator con el dedo. Otro grupo de personas que no van a votar. Lo peligroso, digamos que es positivo que no voten por nuevas ideas y por la tragedia de gobierno. Digamos que no está mal. Pero es peligroso que se queden en la casa sin votar. Habida cuenta de las cosas que ya dije. La tradición electoral en El Salvador dicta que el 50% en promedio no acude a las urnas. Más de la mitad de los salvadoreños no acude a las urnas a elegir presidente, vicepresidente, ni consejos municipales, etcétera, etcétera. Y eso es el peligro, ese es el gran peligro. ¿Qué hay que hacer en estas circunstancias de catástrofe y de fraude electoral? ¿Qué hay que hacer? Salga a votar, hombre, hagamos la luchita. Vote por diputados y diputadas de la oposición, menos de los partidos taxis del gobierno. Vote por diputados de frente, diputadas de frente. Vote por diputados y diputadas de Arena. Vote por diputados de Nuevo Tiempo, de Vamos. No vote por Fuerza Solidaria, ni vote por las nuevas idioteces, obviamente. No vote por los pescados tampoco, ni vote por el PCN. Vote por la oposición, ¿de acuerdo? Es lo que hay. Esos pigmeos cabecitas de esos partiditos es lo que hay. No podemos mandar a Hilo Vasco a mandar a ser políticos pensantes, inteligentes, directivos, que estén claros de las circunstancias del país y se pongan a la altura de las circunstancias históricas. No, es lo que hay. ¿Y por qué digo que es lo patético escenario que hay? Les voy a decir por qué. Porque insisten en presentar candidaturistas inservibles y en presentarse a elecciones por separado, cuando aquí la oportunidad era presentar una única fórmula amplia, abarcadora, ¿sí? Que reúna a la oposición y al voto apático, indiferente, cómodo y holgazán, que es la mayoría, la mitad del padrón aproximadamente, que históricamente no acude a las urnas. Alguien que excite, alguien que estimule, alguien que invite, que exhorte a este pueblo a tomar la responsabilidad de su destino. Yo tengo mucho respeto por las fórmulas que se han presentado. Ellos y yo sabemos que no van a ir ni a la vuelta de la esquina. El FMLN lo que está procurando es arañar 50,000 votitos para seguir sobreviviendo y recibiendo deuda política. Eso es todo. Sí, y aplaudiendo la tiranía y validándola. Eso es lo que quiere la cupulita rojita hoy día de este FMLNito. Arenita, por su parte, con su formulita, con todo respeto, han de ser buenas personas, diásporos, pero aquí nadie los conoce. Nadie los conoce, se acabó. Ni los areneros que conozco lo conocen, esta fórmula presidencial de Arena. A Nuevo Tiempo, la señora Medrano, que es de larga data, digamos, una persona técnicamente calificada, etcétera, etcétera. ¿Bien? Y al señor Parada, buenas personas, muy buena gente, sí. Uno con pasaporte gringo y la otra no sé, sin posibilidades. También quieren arañar 50,000 votitos para que el Nuevo Tiempito no desaparezca. Sí, eso es todo. ¿Qué les costaba ponerse de acuerdo, pajaritos? El Bloque Popular de Resistencia y Rebeldía, ¿qué les costaba ponerse de acuerdo? Bueno, sus posicionamientos públicos han sido orientados a eso, a una amplia alianza popular, al menos. Es lo que hay. Sencillamente porque no podemos mandar a ser gente inteligente y lo vasco. Es lo que hay en el panorama.
Y como estoy acostumbrado en la vida, pues yo resuelvo con lo que haya, no con lo que quiero. ¿De acuerdo? Como todo buen salvadoreño, resuelvo con lo que hay, no con lo que quiero. Y lo que hay es esa patraña, ese montón de esfuerzos dispersos. Bueno, a ver qué sacamos con eso. Sí, Vila Perdomo. Olviden las fórmulas presidenciales, vote por diputados, dice. Esa es una posibilidad. Votar por diputados, porque si logramos un balance en la Asamblea Legislativa, podemos desatornillar a la dictadura y desmantelarla. Esa es una posibilidad, y ustedes creen que el tirano y su familia y todo el aparato van a permitir eso. Respuesta para ustedes respondan eso. Yo no tengo respuesta, porque hace ya meses que la bola de cristal se me descompuso. Entonces no puedo anticipar qué es lo que va a ocurrir. Leonel Echeverría, yo no traiciono mi partido, mi voto es para el FMLN, respeto las elecciones de cada quien, traidor nunca. Yo tampoco soy traidor, amigo, y gracias por tu comentario. Leales siempre, traidores nunca. ¿A qué soy leal yo? A mí mismo y a mis principios. Yo soy trabajador, yo no sigo cúpulas a los tontos, yo no sigo corruptos a los imbéciles, ya me cansé de eso. Ya pasé demasiados años creyendo en personas. No, mentira, nunca he creído en personas. He creído en proyectos políticos. Las personas son las que echan a perder los proyectos políticos, incluyendo el FMLN, plagado de corruptos, incompetentes, ignorantes y oportunistas políticos, el de ahora y el de antes. Por eso es que yo sigo planteamientos políticos, no personas. ¿Sí? Y yo soy leal a mi planteamiento político, porque soy leal a quien yo soy, no a lo que me dice una cúpula que soy y debo ser. Actúo conforme a mis principios y a mis planteamientos, que se circunscriben a un planteamiento colectivo más amplio, que es el de la clase trabajadora, no de la burguesía ni las corporaciones, sino de la clase trabajadora, de la cual un partido debería representarme, pero no lo hace. Entonces, ¿quién es leal? ¿Ellos que han traicionado el proyecto histórico político, o yo que me mantengo firme, leal? Porque traidor nunca, leales siempre. ¿Quiénes son los traidores? Los que se hicieron millonarios a costa de la bandera rojiblanca, perdón. ¿Quiénes son los traidores? Los que están esperando las dádivas de una tiranía, participando en unas elecciones sabiendo que han sido permisivos con la misma. ¿Quiénes son los traidores? Quienes siguen implantando el pensamiento crítico que debe primar en toda organización revolucionaria, o quienes están esperando el próximo hueso legislativo. ¿Quiénes son los traidores? Examinémonos eso, Leonel. Gracias por tu comentario. Igual que vos, Leonel Echeverría, leales siempre, traidores nunca. Leales a proyectos políticos amplios y diversos. Y el tener esa claridad, ¿sabes qué, Leonel? Me permite entablar conversaciones con gente que no piensa como yo. ¿Sabías, Leonel, que tengo muy buenas relaciones con gente que no piensa como yo, que hemos descubierto a través del diálogo y el respeto que nos podemos poner de acuerdo para salvar al país? ¿Sabías? Si yo pude, y si un montón de gente en diversos medios pudimos hacerlo, ¿por qué las cabecitas políticas del FMLNista, Arenita, Nuestro Tempita, el Bloque Popular, el Bloque de la Sociedad Civil no pueden hacerlo igual? ¿Por qué no lo pueden hacer? ¿Por qué yo sí puedo tener conversaciones y diálogos? Me llevo muy bien con gente de derecha, con gente de centro, y yo que soy un trabajador, nos llevamos súper bien. ¿Por qué aprendimos a platicar y a poner el centro al país? ¿Y por qué no lo puede hacer la cupulita del FMLNito con los demás partidos y los movimientos populares? ¿Por qué? Porque hay intereses, hombre. ¿De acuerdo? Hay intereses de por medio, intereses oscuros, de los cuales nunca sabrás, Leonel, ni yo tampoco. Ni quiero saber. Sí, es lo que hay. Como me decía un amigo economista hoy, es lo que hay. Ya sabemos qué es lo que hay. No podemos mandar a ser gente inteligente a Hilo Vasco. Es la generación que tenemos. Son la gente de los partidos que tenemos. Son los partidos que hay. Trágicamente. Bueno, hoy sí. Vámonos.
Gracias por habernos visto. Hasta esta hora de la noche más gente se está conectando. Pero bien, le agradecemos su paciencia por haber visto este espacio, por hacerlo suyo, por comentarlo, por darle like y difundirlo. Agradecemos especialmente a las plataformas que van a estar retransmitiendo este esfuerzo, a Radio Latinoamericano y a todas sus plataformas que usted puede descargar las aplicaciones para escuchar Radio Latinoamericano en su dispositivo o computadora, y a su coordinador Rod Calindres desde San José de Costa Rica. Gracias. Pura vida. También agradezco a Rafael Quintanilla, DJ Guanaco, que ahora está superando algunos inconvenientes en su vida personal, que los va a superar, tengo la plena confianza que así sea, pero que está al frente de un esfuerzo de comunicación muy interesante llamado radioguanaco.com y DJ Guanaco en todas sus plataformas, en Facebook. Búsquelo, escúchelo y apoye el esfuerzo de Rafael Quintanilla desde el DMV en los Estados Unidos de América. Por supuesto, quiero enviar un abrazo y un saludo y un agradecimiento a Radio Segundo Montes, que retransmite este programa y algunos contenidos en redes sociales. Gracias a Radio Segundo Montes. Un abrazo enorme por compartir este contenido. Quiero saludar a otras páginas a quienes las manejan, no los conozco en persona, pero que hemos logrado tener una afinidad, digamos, de contenido. Saludamos al equipo que administra La Bandera Roja. Un abrazo. Saludamos a Sarah Monroe, por ejemplo, y a todas sus plataformas de redes sociales. Gracias por su entereza y por su valentía. Saludamos a todos ustedes y a cada uno de ustedes por ser parte de esta comunidad, de este esfuerzo por la democracia. No queremos desanimar y desalentar a nadie, pero sí es nuestra obligación presentarle la evidencia y nuestra perspectiva para que usted termine tomando las mejores decisiones. Para eso lo hacemos. ¿Qué tan seguro está usted que lo que le han dicho los medios de información es cierto? Porque contar mal una historia y mentira es casi lo mismo. Esto fue y será su programa En la Mira. Bueno, estoy intentando leer los comentarios. Partido Independiente Salvadoreño, dice. Se refiere a otro país, a otro país. Se refiere a otro partido, perdón. Partido de reciente formación, me parece. Me parece que esta gente de Partido País son los que fueron a hacer bulla en la inscripción de este sujeto. Un saludo también a esta gente, muy valientes, que a la medianoche estuvieron plantando cara y haciendo bulla. Un abrazo. ¿Qué pasó con Don Dago? Dice Enrique Hernández. Me imagino que se refiere a Don Dago, ex capitán o comandante de las Fuerzas Armadas de Liberación del Partido Comunista Salvadoreño, traidor, senil, y que ya no haya cómo justificar la tiranía desde su muy, muy vaga perspectiva política, ideológica, ya desvariando quizás por tantas cosas que ha vivido y por tanta gente que envió a la muerte para que él estuviera ahí apoyando finalmente una tiranía fascista. Ese es el trágico destino de los traidores, ser escupidos por la historia. Bueno, gracias, Medardo Muñoz. Un abrazo. Ahora sí nos despedimos, le ponemos punto y seguido a esta transmisión. Gracias, Virginia Morán. El señor ese es un traidor. Ya no lo mencionemos. A esta gente venenosa no le hagamos el favor ni de mencionarlos. Quiero cerrar con una frase. Miss Universo dura un día, pero tu miseria durará toda la vida. Miss Universo dura un día, tu miseria durará toda la vida. ¿Se están caros los tomates? Miss Universo. ¿Está cara la gasolina? Miss Universo. ¿Cierto? ¿No te alcanza para vivir? Miss Universo. ¿Querés emigrar? Miss Universo. ¿No tenés empleo? Miss Universo. ¿No hayas cómo llegar a fin de mes? Miss Universo. O la pila allá en Salvador del Mundo con luces LED. Quien entendió, entendió. ¿Qué es más importante? La rendición de cuentas, la transparencia, un gobierno eficaz, eficiente, democrático o Miss Universo.
Quien entendió, entendió. De acuerdo, Víctor Omar, grande. Gracias por vernos, bien dicho. Recuerde, Miss Universo dura un día, tu miseria durará toda la vida. Gracias por habernos visto. Compartido, darle like, comentado. Ahora sí. ¿Qué tan seguro, qué tan segura está usted que lo que le han dicho los medios de información es cierto? Porque contar malo una historia y mentira es casi lo mismo. Esto fue, es y será su programa en la mira. Hasta la victoria. Siempre.